Más que palabras. Más que palabras. Con Daniel Osuna. Un momento de reflexión cristiana para consolidar nuestra fe y propósito. Más que palabras. Bien. En el contexto del libro de Hechos, hoy hablábamos del capítulo 1, pero también quiero mencionar el capítulo 2. El capítulo 2 comienza con lo que hablábamos en el bloque anterior, que el día que llegó Pentecostés, la gente estaba, la comunidad estaban todos unánimes juntos, hasta que pasó lo del derramamiento del Espíritu Santo. Esto estoy en capítulo 2 de Hechos, versículo 1. Inmediatamente hubo una situación muy imposible de pasar desapercibida. Descendió allí y hubo demostraciones del Espíritu Santo manifestándose en todos los que estaban juntos y unánimes, y estaban viendo el cumplimiento de la palabra y la promesa del Señor, hasta que la gente oyó, vio y experimentó, digamos, un tumulto allí. Entonces empezaban a hablar y a decir: ¿qué pasa con esta gente? Están borrachos, están ebrios, están locos. De repente tuvo que tomar la palabra quien en aquel momento era el responsable, el líder, el apóstol Pedro. Explicó todo con lujo de detalle lo que estaba ocurriendo, y en el versículo 36 él termina diciendo: pues ciertísimamente sepa toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Para nosotros la palabra Señor suena muy, muy vulgar, muy común, y el Cristo es como muy familiar. Pero en la profundidad de lo que esto significa y en el contexto de los que estaban oyendo era muy fuerte, muy fuerte. Había muchos emperadores que en aquel momento querían ser tratados como Señor. Pero estas palabras fueron muy fuertes para la generación de aquella época. La palabra Señor y Cristo. Y dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Pedro no estaba saliendo solo en la foto. Aquí estaban todos. Como dijimos anteriormente, estaban todos, estaban juntos y estaban unánimes. Y el pueblo se dirigió a ellos y le dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Esa palabra fue extraordinaria. ¿Qué haremos? Y Pedro le dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para usted y para mí, los que están lejos, para usted y para mí. Para cuantos, escuche esto, el Señor nuestro Dios llamare. ¿Quién pensás que te llamó? Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos, escuchen, sed salvos de esta perversa generación, sed salvos de este imperio. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que no era de los apóstoles, sino que era los apóstoles no predicaban su doctrina, sino predicaban a Cristo. En la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y lo que vino como consecuencia de esa unidad, de estar todos, de estar juntos y de estar unánimes, dice que sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno.
y perseverando unánimes cada día, no una vez por semana, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cada palabra debería ser una reflexión. Alegría y sencillez de corazón. Veo a muchos evangélicos como que se les ha alejado la alegría, ¿no? Les quedó solo la doctrina, la letra. Qué feo, qué triste, qué dolor, qué angustia. Pero esta gente dice que alababan a Dios, tenían favor con todo el pueblo y añadía Dios cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. Qué capacidad de entender esta gente de qué se trataba lo que Dios quería hacer. ¿Cómo nos hace falta a nosotros tener la capacidad de comprender qué es iglesia? La capacidad de comprender y de entender cómo se hace. ¿Cómo se hace para sostenernos en medio del actual tiempo? Porque el imperio de Satanás, el imperio gobierna todo este sistema. Ayer fue el imperio romano, pero hoy es el imperio satánico, el que vino a robar, a matar y a destruir. ¿Cómo vas a prevalecer encerrado en tu templo? ¿Cómo vas a prevalecer tratando de consolidarte excluido del cuerpo de Cristo? ¿Cómo vas a prevalecer? ¿Cuál es la estrategia del enemigo? Dividir. Si hay cosas que nos han perjudicado tanto, son profetas que han venido a endulzar individualmente a algunos, diciéndoles palabras como esta: Dios te entregó la ciudad en tus manos. Y eso es absolutamente antibíblico. Dios es un Dios corporativo. Él lleva adelante un reino. Y todo lo que Él hace es dentro de ese contexto, y la demostración de cómo hace Dios está en lo que vivieron los apóstoles y los primeros creyentes. Eran todos, eran juntos y eran unánimes. Hoy, la iglesia, para sostenerse y para ser realmente fuerte y pueda ser temida, dice que sobrevino temor a toda persona, porque vieron con admiración cómo este grupo de creyentes estaba sosteniéndose y cómo lograron cerrar filas ante un imperio, ante un sistema que encima también tenía a la opresión religiosa persiguiéndolos. Cómo lograron sostenerse y cómo lograron comer todos los días y cómo lograron satisfacer sus necesidades básicas, además de las espirituales. Cómo lograron ser fuertes y que el imperio no los arruine, no los aplaste, no los divida, no los destruya. Ellos lo lograron porque estaban practicando el principio del reino. El reino dividido contra sí se destruye. Por eso dice: divide y triunfarás. Sin embargo, nosotros en esta generación, yo creo que Dios está llamando a hombres y mujeres para entender el principio, para entender de cómo se hace iglesia en este tiempo, para entender cómo es la vida de fe en este tiempo. Necesitamos volver al camino del Señor. Necesitamos volver a la palabra. El Espíritu Santo es poderoso, pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo es poderoso cuando el pueblo se expresa como pueblo. Cuando una persona grita desaforada en el medio de la plaza, eso no tiene sentido. Pero cuando la iglesia se une, cuando la iglesia expresa ese poder, el poder no está en el individuo, no está en el pastor, no está en el apóstol. El poder de Dios no descansa en un individuo, descansa en el cuerpo. La expresión de Dios, el contenido de la gloria de Dios, no está en un hombre haciéndose el héroe, no está en una mujer haciéndose la heroína de la iglesia, está en un cuerpo. Somos poderosos o somos fuertes o recibimos el poder de Dios, pero cuando hay unidad, cuando la unidad no se practica, se corrompe el poder. El Espíritu Santo vino no sobre un hombre y Él transmitió a los otros el poder.
o la unción, sino sobre todos, sobre un grupo de personas, sobre individuos que estaban nucleados, reunidos, practicando un principio, el principio de la unidad. Ahora, pretender tener yo el poder de Dios concentrado en mí mismo es lo mismo que pretendió aquel mago cuando quiso comprar el poder de Dios a los apóstoles. Cuando él dijo, yo quiero pagar porque yo quiero tener el poder que ustedes están recibiendo. Y entonces el apóstol le dijo, perecé vos y tu plata, mi hijo, porque ¿sabés qué? Esto no se compra ni se vende, esto no tiene nada que ver con vos. No es una cuestión individual. El Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, el poder de Dios, el llamado de Dios, los dones de Dios, la gracia de Dios, no descansan en una persona para que esa persona ostente todo, sino que descansan en una iglesia. Descansan en un conjunto de personas. Es allí donde el poder se manifiesta. Por eso David lo dijo, que mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque es ahí en donde están todos, en donde hay unidad, en donde están juntos, donde el Señor manda salvación, vida eterna. Es allí donde se expresa el poder, el mensaje de que Dios no llenó a un solo hombre, a un solo apóstol, para que él sea el ilustre, sino que lo llenó a todos los que estaban reunidos y congregados en ese lugar. Es claro y no ha cambiado. Si nosotros queremos ser la iglesia que exprese la gloria de Dios, si queremos ser la iglesia que se imponga en medio del imperio espiritual en el que hoy estamos, si queremos realmente expresar la gloria, el contenido del poder de Dios, tenemos que practicar la unidad. De lo contrario, el individualismo lo único que hace es dividir el reino de Dios, y Dios sabe de cuánta responsabilidad le cabe al hombre y a la mujer que quiera dividir el reino de Dios para intereses egoístas o propios. Así que quiero terminar este mensaje diciendo, ojalá que entendamos el mensaje que nos dejaron los apóstoles. Ojalá que entendamos el mensaje que nos dejó la iglesia primitiva. Ustedes, creo que el mensaje es este. Ustedes tienen que sostenerse en medio de un imperio que es un imperio satánico que vino a robar, a matar y a destruir. Pero solos no lo van a hacer. La única manera de sostenerse frente al imperio es como lo hicieron ellos, juntos. Y que el Espíritu Santo esté obrando con ellos. Es la única manera. La única manera de que el mundo crea es que nos vea juntos y manifestando ese poder de Dios que se da cuando estamos juntos. Cuando estamos solos, hay un rompimiento del reino. Cuando estamos solos, cuando queremos expresarnos solos, cuando queremos hacer usufructo del Espíritu Santo solo, cuando queremos hacer usufructo de los dones y los atributos del Espíritu Santo solos, entonces estamos afectando y estamos yendo en contra del principio del reino de Dios, que está claro, es todos o es nada. Y si es todos, entonces la gloria de Dios se va a comenzar a manifestar. Dice la Biblia que la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. No dice que la creación gime esperando la manifestación del pastor Osuna, o del apóstol Tan, o el profeta tanto. No, hasta la naturaleza sabe el principio del reino. Es todos. Y cuando estamos todos, no hay imperio que se oponga. No hay diablo que te detenga. Cuando estamos juntos, cuando estamos todos unánimes, la manifestación del Espíritu Santo será imposible de no ser vista. Así que bueno, gente, todos decimos, viene un gran avivamiento. Viene, lo creo. Pero ese gran avivamiento será solamente estando juntos y unánimes, en un mismo sentir. Que Dios te bendiga. Más que palabras. Más que palabras, con Daniel Osuna, es una producción del área de multimedia del Ministerio Camino Nuevo Concordia. Por contacto al 3454-052-566. Más que palabras.